Buenas, esto es Cómo entender el mundo siendo cristiano. En el capítulo de hoy, Cómo entender la separación iglesia y Estado siendo cristiano. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Qué lindo volvernos a encontrar. Si leíste la descripción del podcast, ya sabrás que somos dos pibas feministas católicas y queremos mostrarte que ni la iglesia ni el mundo son tan malos, que tampoco somos tan diferentes, porque principalmente somos humanos. Pero bueno, por si colgaste y no leíste o es la primera vez que nos escuchás, te contamos. Hola, yo soy Noé, fan de los resaltadores color pastel. Yo soy Cami y estaría necesitando una docena de medialunas hoy. Hay gente reclamando una iglesia que escuche más, con justa razón. No es la onda ver una iglesia callada y tímida, pero tampoco que esté siempre en guerra por 2 o 3 temas que la obsesionan. Y por iglesia no solo nos referimos a la institución, sino a cada uno de nosotros. Como iglesia tenemos que recuperar la humildad. Somos iglesia, gente, no Dios. Debemos reconocer en los demás alguna luz que nos ayude a comprender el tesoro inagotable que es el Evangelio. ¿Es onda lo que dijo el Papa Francisco en Christi Vivit? Sí, tal cual eso. El 41 por si lo quieren chequear. Antes que nada, posta me pregunto igual, ¿qué es lo que se busca con la separación iglesia y Estado? ¿Vos qué decís, Noé? ¿Separamos a la iglesia del Estado? ¿Qué se busca con este pedido? ¿La iglesia tiene poder de decisión? ¿Qué tan juntos están? ¿La iglesia cobra por cantidad de bautizados? ¿Cómo es la cosa? Vamos de a una, ¿no? Bueno, antes que nada, me gustaría responder la pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué el Estado subsidia a la iglesia? Vamos con un poco de historia. En el siglo XVI, la corona española donó 35.000 hectáreas a la iglesia argentina. Esto servía para hacer iglesias, hospitales, orfanatos, básicamente para lo que la iglesia quisiera destinarlo. Pero en 1822, Rivadavia expropia los terrenos. El Estado sustenta a la iglesia por esos terrenos que se le quitaron. No es que un día se levantaron y dijeron vamos a darle plata a la iglesia porque sí. Claro, pensándolo así tiene sentido. Pero también creo que muchos nos preguntamos qué es lo que le da a la iglesia el poder de decisión en los temas políticos o bueno, si realmente lo tiene. Particularmente en Argentina, la Constitución Nacional fue fundada en un pueblo católico. Nuestro preámbulo reconoce a Dios como fuente de toda razón y justicia e invoca su protección. Pero la realidad es que el Estado no le pregunta a la iglesia nada para tomar decisiones políticas y ni siquiera ya la tienen muy en cuenta. Un dato de color es que en algún momento se juraba sobre los evangelios, ahora ya no. La iglesia no es un poder más, justamente. Nuestro país se rige por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. La iglesia no decide, pero sí puede opinar, como así también pueden opinar todos aquellos que siguen a la iglesia y pueden opinar también todos los cultos. Y eso sí, a los civiles católicos no creo que nos callen. También pasa que como iglesia nos hemos equivocado en las formas, lo admito. De nuevo, se confunde la tradición con lo propiamente revelado por Cristo y sus evangelios. Políticamente la iglesia desde siempre fue conservadora. Y no lo digo como algo malo o con ánimos de ofender, simplemente reconocer que cierta inclinación tradicionalista no le ha permitido razonar muchas cuestiones a lo largo de la historia. Vamos a otra cuestión. La iglesia ayuda también a quienes lo necesitan, a aquellos donde el Estado no llega. Ambos, el Estado y la iglesia, deben cooperar también para solucionar los problemas sociales. El aporte del Estado permite que funcionen colegios, que funcionen hospitales o dependencias o organizaciones que ayudan a las personas que los necesitan. Los colegios también es educación, nos guste o no, es educación igual y esos chicos los necesitan. Total. Algo que quisiera recordar es la idea de por qué la gente pide esta separación. Como siempre decimos, debemos escuchar y comprender al pueblo y luego escuchar y discernir la palabra de Dios en la realidad para poderla transmitir y sobre todo vivir. El Estado toma las decisiones para el pueblo y es lógico que los cristianos querramos que esas decisiones no contraigan a nuestro Señor. Pero, ¿qué pasa para quienes no lo creen así? Las personas que profesan otra fe o que no creen en nada también necesitan leyes que los amparen.
Por ejemplo, la gente que se divorcia, las parejas homosexuales que desean casarse o unirse, necesitan de una ley que los ampare y los proteja. Y también hay que estar abiertos a esas realidades que existen, y negarlo también sería no escuchar lo que el pueblo necesita. ¿Y Jesús qué dice sobre todo esto? En uno de los pasajes del Evangelio de Marcos, los fariseos le preguntan a Jesús si estaba bien pagar tributo al César. A lo que Jesús responde: den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Con esto Jesús nos quiere decir que hay un solo Dios al que podemos adorar. Pero, por otro lado, no podemos ignorar nuestras responsabilidades y obligaciones como ciudadanos. O sea, la espiritualidad que tengamos no nos salva, por así decirlo, de nuestra responsabilidad de buscar el bien común en la comunidad. Aunque quieran separar la iglesia, la institución del Estado, jamás podrán separar las personas creyentes de las no creyentes. Es decir, vivimos en la misma sociedad y algunas creemos y otras no. Ante este pedido creo sinceramente que hay mucho odio y muchas heridas. Sí, también mucha ignorancia, ¿no? De todas formas, como un dato de color, contamos que ante este pedido los obispos renunciaron ya a la asignación mensual que les otorgaba el Estado. Pero el punto es otro. Como dijo Noé hace un rato, las personas que profesan otra fe o que no creen en nada también necesitan leyes que los amparen. Y como iglesia debemos estar abiertos y entender que existen otras realidades. Y eso no quita que como iglesia sigamos transmitiendo y enseñando la verdad del Evangelio. Una iglesia a la defensiva que pierde la humildad, que deja de escuchar, que no permite que la cuestionen, pierde la juventud y se convierte en un museo. Grande el Papa Francisco, ¿eh? Te invitamos a seguirnos en nuestro Instagram, @entenderparamar. Ahí vamos a estar subiendo mucho contenido. No te lo pierdas, seguinos.